Hola, buenas tardes. De nuevo comenzamos a explicar el sistema de la seguridad social. Una vez que hemos finalizado de explicar muy brevemente la ley de cohesión y calidad del sistema nacional de salud, entramos en la ley general de la seguridad social. Fue muy breve lo que hicimos y será muy breve lo que hagamos con la seguridad social. Estaremos y nos dedicaremos más atención en aquellos artículos que entendamos que se debe prestar más. Todos se le deben de prestar mucha atención, pero entendemos que hay algunos que le interesan más al usuario que otros. Por ejemplo, la aportación que se debe de hacer a la seguridad social es importante, pero no es fundamental. Por lo tanto, de ahí pasaremos un poquitín, daremos un breve resumen, pero muy breve. En otras partes, pues haremos más. Por lo tanto, hoy vamos a comenzar con la ley y nos vamos a meter en el capítulo o en el artículo 1, que está en el título 1, Normas Generales del Sistema Nacional de la Seguridad Social. El artículo 1 de la Ley de la Seguridad Social nos dice: derecho de los españoles a la seguridad social. El derecho de los españoles a la seguridad social, establecido en el artículo 41 de la Constitución, se ajustará a lo dispuesto en la ley, es decir, en esta ley de la seguridad social. El artículo 2 dice principios y fines de la seguridad social. El sistema de la seguridad social, configurado por la acción protectora en sus modalidades contributiva y no contributiva, se fundamenta en los principios de universalidad, unidad, solidaridad e igualdad. El Estado, por medio de la seguridad social, garantiza a las personas comprendidas en el campo de aplicación de esta ley, por cumplir los requisitos exigidos en las modalidades contributivas o no contributivas, así como a los familiares y asimilados que tuvieran a su cargo la protección adecuada frente a las contingencias y a las situaciones que se contempla en la ley. Irrenunciabilidad de los derechos de la seguridad social. Esto es lo que nos explica el artículo 3. Nos dice: será nulo todo pacto individual o colectivo por el cual el trabajador renuncie a los derechos que le confiere la presente ley. Es decir, un trabajador nunca puede decir: yo no quiero tener la protección de la seguridad social. Si el empresario lo hace y posterior se le denuncia o una inspección lo descubre, tiene sanción. El capítulo 2 de esta ley nos va a tratar sobre el campo de aplicación y estructura del sistema de la seguridad social. El artículo 7 nos dice extensión del campo de aplicación, todo lo que comprende el sistema. Estarán comprendidos en el sistema de la seguridad social, a efecto de las prestaciones de modalidad contributiva, cualquiera que sea su sexo, estado civil y profesión, los españoles que residan en España y los extranjeros que residan o se encuentren legalmente en España, siempre que en ambos supuestos ejerzan su actividad en el territorio nacional y estén incluidos en alguno de los apartados siguientes. Trabajadores por cuenta ajena que presten sus servicios en las condiciones establecidas por los estatutos de los trabajadores.
trabajadores por cuenta propia o los autónomos, socios trabajadores de cooperativa de trabajo asociado, estudiantes, funcionarios públicos, civiles y militares. A efecto de los dispuestos en el apartado anterior, no tendrán la consideración de trabajadores por cuenta ajena, salvo prueba lo contrario, el cónyuge de los descendientes, ascendientes y demás parientes del empresario, por consanguinidad o afinidad, hasta el segundo grado inclusivo, y, en su caso, por adopción, ocupados en su centro o centro de trabajo, cuando convivan en su hogar y estén a su cargo. A ver, otros que están dentro y tienen los mismos derechos que nosotros son, como bien nos dice el apartado quinto, los hispanos americanos, portugueses, brasileños, andorranos y filipinos que residan en el territorio español se equiparán a los españoles a efectos de lo dispuesto en el apartado 3 de este artículo. Con respecto a las nacionalidades de otros países, se estará a lo que se disponga en los tratados, convenios, acuerdos o instrumentos ratificados, suscritos o aprobados al efecto, o cuanto les fuere aplicable en virtud de la reciprocidad tácita o expresamente reconocida. Aquí este apartado lo haremos con más, porque es posiblemente el más conflictivo que tenemos en la actualidad. Es, ¿quién tiene los mismos derechos a prestaciones sociales que los españoles? Los hispanos americanos, portugueses, brasileños, andorranos y filipinos que residen en el territorio español se equiparán a los españoles, a efectos de lo dispuesto en el número 3 de este artículo. Con respecto a los nacionales de otros países, se estará a lo que se disponga en los tratados, convenios, acuerdos o instrumentos ratificados, suscritos o aprobados al efecto, o cuanto le fuese aplicable en virtud de reciprocidad tácita o expresamente reconocida. Es decir, que el 90% de los inmigrantes que nos vienen no tienen derecho a las prestaciones que tenemos sanitarias. Es así de claro. Crudo, por supuesto. Si nosotros vamos a Nigeria, tenemos protección de la seguridad social. Si nosotros bajamos al Congo, tenemos protección de la seguridad social. Esa es una pregunta que tenemos que ir comenzando a hacérnosla. El apartado 6, no obstante de lo dispuesto en los apartados anteriores del presente artículo, el Gobierno, a propuesta del Ministerio de Empleo y Seguridad Social y oídos los sindicatos más representativos o el colegio oficial competente, podrá, a instancia de los interesados, excluir del campo de aplicación del régimen de la seguridad social correspondiente a las personas cuyo trabajo por cuenta ajena, en atención a su jornada o a su retribución, puedan considerarse marginados y no constitutivos de medio fundamental de vida. Artículo 10. El artículo 10 nos viene a referir los regímenes especiales que existen, que son los trabajadores por cuenta ajena, los trabajadores del mar, los funcionarios públicos, civiles y militares y los estudiantes. El artículo 16 nos explica tipo de base de cotización. Vamos a darlo un poco rápido para no
estar, que tengamos un poco de idea. Las bases y tipos de cotización de la Seguridad Social serán los que establezca cada año la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado. Es decir, que cada año... Vamos al capítulo cuarto. Acción protectora. Sección primera, disposiciones generales. Artículo 38. Acción protectora del sistema de la Seguridad Social. La acción protectora del sistema de la Seguridad Social comprenderá la asistencia sanitaria en los casos de maternidad, de enfermedad común o profesional y de accidentes, sean o no de trabajo. B. La recuperación profesional cuya procedencia se aprecie en cualquiera de los casos que se mencionan en el apartado anterior. Enfermedad común o profesional. C. Prestaciones económicas en las situaciones de incapacidad temporal, maternidad, paternidad, riesgo durante el embarazo, riesgo durante la lactancia natural, cuidado de menores afectados por cáncer u otras enfermedades graves, invalidez en sus modalidades contributiva y no contributiva, jubilación en sus modalidades contributivas, desempleo en sus niveles contributivos y asistenciales, muerte y supervivencia, así como las que se otorguen en las contingencias y situaciones especiales que reglamentariamente se determine por Real Decreto propuesto del Ministerio. Las prestaciones económicas por invalidez y jubilación en sus modalidades no contributivas se otorgarán de acuerdo a la regulación que de las mismas de la presente ley. Las prestaciones por desempleo en sus niveles contributivos y asistenciales se otorgarán de acuerdo con la regulación. Prestaciones familiares de la Seguridad Social en sus modalidades contributivas no. Las prestaciones familiares en su modalidad no contributiva se otorgará de acuerdo con la regulación que de las mismas se contenga en la presente ley. Las prestaciones de servicios sociales que puedan establecerse en materia de reeducación y rehabilitación de inválidos y de asistencia a la tercera edad, así como en aquellas otras materias en que se considere conveniente. Igualmente, y como complemento de las prestaciones comprendidas en el apartado anterior, podrán otorgarse los beneficios de la asistencia social. La acción protectora comprendida en los números anteriores establece y limita el ámbito de extensión posible del régimen general y de las especialidades de la seguridad social, así como de la modalidad no contributiva de las prestaciones. Cualquier prestación de carácter público que tenga como finalidad complementar, ampliar o modificar las prestaciones de la seguridad social en su modalidad contributiva forma parte del sistema de la seguridad social y están sujetas a los principios por esta ley. Esto nos interesa darle de nuevo a la acción protectora del sistema de la seguridad social, con un poco más de detenimiento. Ya se explicará mucho mejor. Tenemos que decir, apartado 1. La acción protectora del sistema de la seguridad social comprenderá a. La asistencia sanitaria en los casos de maternidad, de enfermedad común o profesional y de accidentes, sean o no de trabajo. La recuperación profesional cuya procedencia se aprecie en cualquiera de los casos que se menciona en el apartado anterior, es decir, enfermedad común, profesional o accidente de trabajo. Esto
Luego tenemos el apartado C que dice prestaciones económicas en las situaciones de incapacidad temporal, maternidad, paternidad, riesgo durante el embarazo, riesgos durante la lactancia natural, cuidado de menores afectados por cáncer u otras enfermedades graves, invalidez en sus modalidades contributivas y no contributivas. Es decir, que en todo esto tiene prestaciones, no porque se quiera, sino porque la ley nos lo está diciendo. Y ahí en este apartado, en este artículo, seremos mucho más extensos. Tenemos el artículo 39, que es dentro de su importancia, nos dice lo de las mejoras voluntarias, la modalidad contributiva de la acción protectora que el sistema de la seguridad social otorga a las personas comprendidas en la presente ley podrá ser mejorada voluntariamente en la forma y condiciones que se establezca en las normas reguladoras del régimen general y de los regímenes especiales. Carácter de las prestaciones. Esto nos lo detalla el artículo 40. Las prestaciones de la seguridad social, así como los beneficios de sus servicios sociales y de la asistencia social, no podrá ser objeto de retención, sin perjuicio de lo previsto en el apartado 2 de este mismo artículo, cesión total o parcial, compensación o descuento, salvo en los dos casos siguientes. En orden al cumplimiento de las obligaciones alimenticias a favor del cónyuge e hijos, cuando se trata de obligaciones contraídas por el beneficiario dentro de la seguridad social. En materia de embargo, se estará a lo establecido en la Ley de Enjuiciamiento Civil. Las perfecciones derivadas de la acción protectora de la seguridad social estarán sujetas a tributación en los términos establecidos en las normas reguladoras de cada impuesto. El artículo 42, la ley nos dice pensiones contributivas derivadas de los riesgos comunes y de las pensiones no contributivas. Las pensiones no contributivas derivadas de contingencias comunes de cualquiera de los regímenes que integran el sistema de la seguridad social serán satisfechas en 14 pagas correspondientes a cada uno de los meses del año y 2 pagas extraordinarias que se devengarán en los meses de junio y noviembre. Prescripción. En la sección segunda nos dice, trata la prescripción, caducidad y reintegro de prestaciones indebidas. El artículo 43 lo explica las prescripciones. Primero, el derecho al reconocimiento de las prestaciones prescribe a los 5 años, contados desde el día siguiente a aquel en que tenga lugar el hecho causante de la prestación de que se trate, sin perjuicio de las excepciones que se determinen en la presente ley y de que los efectos de tal reconocimiento se produzcan a partir de los 3 meses anteriores a la fecha de presentar correspondiente solicitud. Si el contenido económico de las prestaciones ya reconocidas resultara afectado con ocasión de solicitud de revisión de las mismas, los efectos económicos de la nueva cuantía tendrán una retroactividad máxima de 3 meses desde la fecha de presentación de dicha solicitud. Esta regla de retroactividad máxima no operará en los supuestos de rectificación de errores materiales, de hecho o aritméticos, ni cuando de la revisión derive la obligación de reintegro de prestaciones indebidas a la que se refiere el artículo 45. Las prescripciones se interrumpirán por las causas ordinarias del artículo 1933 del Código Civil y, además,
por la reclamación ante la Administración de la Seguridad Social, Ministerio de Empleo y Seguridad Social, así como en virtud de expediente que transmite la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en relación con el caso de que se trate. También cuando se trata de temas judiciales. La caducidad. Esto nos lo explica el artículo 44. El derecho al percibo de las prestaciones a tanto alzada y por una sola vez caducará al año, a contar desde el día siguiente al hecho de haber sido notificado en forma al interesado su concesión. Esto es lo que hoy se ha tratado. Es decir, hay unos cuantos puntos que se tratarán posteriormente porque son de extrema importancia. Próximo vídeo seguiremos avanzando en los artículos y exponiendo otros temas que son de muchísima importancia. Pero por hoy hay bastante. De nuevo, darle las gracias por la atención que nos viene prestando y espero que estos vídeos les sirvan de información. Buenas tardes.